Continuando con nuestro aprendizaje y habiendo aprendido a utilizar las plantillas de Bootstrap, el HTML y también habiendo visto lo básico de base de datos, vamos ahora a conectarnos a la base de datos desde el lenguaje de programación y mostrar sus registros a través de una plantilla HTML. Aquí aprenderemos a consultar información desde una base de datos, mostrar un listado de estos datos recuperados, actualizarlos o editarlo, eliminarlo y también a insertar nuevos registros. Y con esto estaríamos viendo lo que es un CRUD basado en HTML y en un lenguaje de programación en backend. Para eso vamos a estar adecuando nuestra plantilla que hemos estado visualizando en los diferentes ejemplos de este tutorial y vamos a adecuarla para que cumplan con los requerimientos de esta librería o biblioteca que queremos mostrar en nuestra web. Nos vamos ahora en este momento a nuestro editor favorito que usted tenga disponible. Desde ese editor usted puede ir adecuando la plantilla. Recuerden que cuando descargamos una plantilla y la instalamos, vamos a tener varios archivos. Entre esos archivos está el index, que es la parte principal. Tenemos un título. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto. Vamos a llamar librería TDH. Y así vamos adecuando nuestra plantilla de acuerdo a lo que necesitemos. En este caso, la mejor librería online. Listo. Luego el menú lo vamos a adecuar de acuerdo a los requerimientos que vamos a necesitar para este proyecto. Aquí tenemos el inicio. Vamos a mostrar un listado de tiendas o nuestras tiendas. También queremos mostrar un listado de los libros que están disponibles. Y también queremos mostrar un listado de los autores. También queremos de vez en cuando permitir que el usuario comente o haga alguna pregunta. Para eso vamos a tener una zona de contacto. Grabamos nuestra plantilla y nos vamos al navegador para ver los cambios que hemos realizado. Tenemos ya el nombre de nuestra librería, algún lema y un botón que nos va a permitir. ¿Qué necesitamos también? Que en nuestro menú tenemos tiendas, libros y autores. En este punto, ¿qué queremos? Que cuando le den clic a tiendas, nos va a llevar aquí a nivel de HTML a la sección donde pretendemos mostrar un listado de las tiendas que están disponibles. Las informaciones de estas tiendas ya están almacenadas en una base de datos que hemos migrado o que hemos importado previamente. Entonces lo que vamos a aprender ahora es a conectarnos a esa base de datos, solicitarle a ese motor de base de datos, que puede ser un servidor que esté remoto en otro país o en otra localidad. Ese servidor de base de datos nos va a devolver una serie de informaciones en formato de arreglo y lo vamos a mostrar acá en formato HTML. Nuestro lenguaje de programación de backend sería nuestro intermediario entre la base de datos y el front-end y lo que queremos mostrar a los usuarios. Entonces, para eso volvemos a nuestro editor de código favorito y vamos a ver cómo logramos esas funciones. Ya sabemos que cuando le dan clic a tiendas se va a esta sección donde es la sección de tiendas y ahí vamos a colocar el HTML que necesitamos. Ahora bien, yo necesito desde mi servidor local conectarme a mi servidor de base de datos. Primero vamos a verificar la base de datos, el usuario con el cual me voy a conectar y las credenciales que voy a necesitar para esa conexión y verificar de que las tablas ya están ahí. Para el propósito de verificar
las informaciones que vamos a obtener, vamos a confirmar lo que es nuestra base de datos, ver las credenciales que vamos a utilizar para conectarnos. Para eso nos vamos a ir a nuestro navegador y allí colocamos lo que es phpMyAdmin, en localhost phpMyAdmin, ya que lo tenemos instalado como veíamos en tutoriales anteriores, y ahí iniciamos nuestra sesión con la clave que hayamos colocado en nuestro root. En el caso de algunos de ustedes, si tienen la instalación por defecto, no hay que poner ninguna clave. Aquí a la izquierda tenemos la base de datos que ya hemos importado previamente, y aquí están todas las informaciones. La base de datos se llama DB Librería. Tenemos varias tablas, autores, los libros, las tiendas. En este video pretendemos ver un listado de tiendas. Si le damos clic, podemos ver los registros, que efectivamente hay registros. Hay información de esas tiendas con sus direcciones, en qué país están, y queremos que el usuario desde nuestra página web pueda ver estas informaciones que están en un servidor que podemos imaginarnos que está en un lugar remoto, que no tienen acceso, como lo estamos viendo ahora, como administrador de la base de datos. Entonces ya sabemos que la base de datos se llama DB Librería, y la tabla a la que quiero conectar o consultar es la tabla tiendas. Una vez nosotros hemos visualizado las informaciones básicas de nuestra base de datos, entonces volvemos a nuestro editor de código, y en el editor de código vamos a crear las respectivas carpetas o los respectivos archivos que nos van a permitir interactuar con lo que es la base de datos. Voy a crear una carpetica llamada BD, donde voy a tener toda mi lógica que tiene que ver con lo que es el tratamiento de la base de datos. Dentro de esa carpetica voy a crear varios archivos. El primer archivo que voy a crear es uno que me permita manejar las conexiones y algunas funciones básicas para conectarme. Sin acentos, sin caracteres especiales. En ese archivo PHP vamos a identificarlo, indicando que vamos a tener código PHP dentro de él. Listo. Una vez tenemos el identificado el archivo, vamos a crear una clase para manejar todo lo que tenga que ver con nuestro pequeño club. Le voy a llamar DB Gestión Librería. Le voy a llamar. Listo, ya tenemos nuestra clase. En esa clase vamos a crear una función privada llamada getConnection. Esta función, su objetivo es que podamos conectarnos a nuestro servidor de base de datos y que ella nos devuelva un objeto para poder interactuar con esa base de datos. La estamos creando en un método llamado getConnection porque va a ser reutilizado tanto cuando vayamos a consultar, cuando vayamos a eliminar o a buscar alguna información en la base de datos. Es necesario realizar la conexión. ¿Qué necesitamos para conectarnos? Como recordarán, vamos a utilizar el objeto de conexión de PHP llamado PDO. Esta clase disponible en PHP tiene varios métodos que nos facilitan la interacción entre la base de datos y el lenguaje de programación PHP. El PDO va a necesitar varios parámetros para conectarnos, y para más facilidad vamos a colocarlo en variables. En este caso, esas variables más adelante pueden cambiar. Vamos a agregar en la parte superior varios atributos para controlar las que son las informaciones que en un futuro van a cambiar. Aquí vamos a indicar a qué servidor queremos conectarnos. Aquí vamos a indicar a qué servidor queremos conectarnos. Mientras tanto, vamos a utilizar variables con datos ya precargados. Más adelante eso se puede optimizar para que esas informaciones las podamos enviar a través del constructor o a través de un archivo de configuración. Mientras tanto, para fines didácticos lo vamos a hacer directamente acá. Le vamos a decir que que nuestra base de datos está alojada en localhost, en este mismo
en este mismo equipo de trabajo. Sin embargo, si tuviera un servidor X, nos dan la IP o la URL, entonces eso sería lo que colocamos acá. Una vez vayamos a subir nuestro proyecto a un servidor remoto, entonces tenemos que modificar estas variables. También necesitamos decirle a qué base de datos nos vamos, a qué base de datos de ese manejador de base de datos, que hay varias, siempre hay varias bases de datos, debemos indicar a cuál de ellas nos queremos conectar. Para eso vamos a utilizar la variable database y le vamos a decir que la base de datos que queremos conectarnos se llama db librería. También necesitamos indicarle qué usuario vamos a utilizar para conectarnos. En este caso, que estamos en un servidor local, estamos usando el usuario root. Y colocamos la clave que vamos a utilizar para la conexión a dicha base de datos. Bien, recapitulando, entonces tenemos estas variables que la hemos colocado acá como privada, pero el objetivo es que más adelante usted la puede enviar sus valores vía el constructor o vía un archivo de configuración para que puedan ser modificadas de acuerdo al contexto en que se vaya a trabajar. En este momento lo que he hecho es inicializarla aquí mismo con el objetivo de ahorrar tiempo, pero usted puede optimizar eso más adelante. Una vez hemos declarado las variables que nos van a permitir gestionar nuestra base de datos, nuestra conexión, entonces vámonos al método y aquí vamos a crear una variable llamada DNS, donde vamos a tener un string para poder mandarle los parámetros a PDO de conectar. Necesitamos decirle el tipo de base de datos al que me quiero conectar, ya que desde este lenguaje podemos conectarnos a diferentes tipos de bases de datos, entre ellas Oracle, MySQLite, la de Microsoft, y en este caso estamos utilizando MySQL. Luego debemos decirle el host o el servidor donde me quiero conectar. En este caso le vamos a decir que nos queremos conectar a un servidor que está definido en la variable servidor. Recuerden que esa variable ha sido declarada acá en la parte superior y aquí nos referimos a ella diciendo this, refiriéndose a este mismo objeto y la variable a la cual queremos acceder. Como es privada y estamos en el contexto interno del objeto, tenemos acceso a esa variable. Punto y coma. Otro parámetro que necesita saber el PDO es la base de datos. Para eso usamos el siguiente code name, que se llama dbname, y ahí le indicamos a qué base de datos me quiero conectar. Y la misma está especificada en este objeto en la variable que se llama database. Listo, ahí tenemos un string connection para indicarle al servidor que la conexión, donde la vamos a realizar y hacia dónde, el tipo de base de datos y el nombre de la base de datos. Una vez tenemos eso configurado, vamos a hacer nuestra primera conexión. Para eso voy a declarar una pequeña variable llamada obpdo. Decimos que va a ser igual a new pdo, y ese PDO necesita dos parámetros, entre ellos acá el string connection, que ya lo hemos creado en la variable DNS, y necesita el usuario. Ese usuario también lo tenemos declarado en este mismo objeto en la variable llamada user, y también necesita que le enviemos el password, que también está en este objeto declarado en la variable
password. Listo. ¿Qué necesitamos? Retornar hacia afuera. Esto es un método. Ese objeto PDO. Si hay éxito en la conexión acá cuando estamos realizando este objeto, entonces nos va a crear un objeto de tipo PDO, el cual tiene una serie de métodos según la documentación que hemos estado analizando. Una vez hemos realizado la configuración de nuestro PDO, creamos una instancia de esa clase y esto nos va a devolver un objeto de tipo PDO, el cual contiene una serie de métodos que nos va a facilitar la interacción con nuestra base de datos. Y aquí le pedimos al método que nos devuelva hacia afuera ese objeto para ser utilizado en las demás funciones o métodos que vamos a ir creando en nuestra clase DB Gestión Librería. De esta manera hemos creado nuestro primer método para la conexión. Ahora bien, ¿qué necesitamos ahora? Vamos a hacer uso de ese método. Y como hemos estado visualizando, lo que pretendemos en este video es nosotros conectarnos a nuestro servidor de base de datos y mostrar un listado de tiendas y que esas se puedan visualizar aquí en nuestra página web. Por eso hemos estado creando acá en nuestro editor un pequeño archivo que es para gestionar las conexiones y también las peticiones a la base de datos. Hemos creado las variables que necesitamos indicarle a nuestra clase PDO para que se conecte a la base de datos y luego entonces necesitamos interactuar. Para interactuar ya necesitamos crear un método que nos permita pedirle el listado de tiendas y vamos a llamarle así mismo. Vamos a crear un método, en este caso va a ser un método público porque necesitamos que desde afuera pueda ser utilizado. Y ese método se va a llamar getTiendas. Hasta el momento, en este método no tenemos ningún parámetro. ¿Qué necesitamos? Antes de realizar una consulta, necesitamos primero conectarnos a la base de datos, pero ya tenemos un método creado para esos fines. Por esta razón, vamos a crear una pequeña variable acá, llamado PDO Connection. Le vamos a decir que va a ser igual a lo que devuelva el método que está en este mismo objeto y se llama getConnection. No recibe ningún parámetro ese método, pero nos devuelve, si todo sale con éxito, nos devuelve un objeto de tipo PDO, el cual voy a almacenar temporalmente en esta parte. Acá debemos indicar que esto es una función que representa un método en mi clase. Muy bien. Ahora necesitamos asegurarnos de que hubo éxito. ¿Cómo aseguramos eso? Vamos a controlar cualquier error que pueda persistir. Primero vamos a preguntar que si esta variable que hemos creado acá es un objeto entonces eso nos da cierta garantía de que hubo una conexión satisfactoria en este método. Entonces a partir de ahí podemos entonces proceder a realizar nuestra lógica. ¿Qué necesitamos? Si ya nos hemos conectado, ya esto es un objeto de tipo PDO, entonces vamos a realizar nuestras consultas. Ya nos hemos conectado, nos aseguramos de que hubo una conexión con éxito y ¿qué necesitamos? Decirle a la base de datos lo que queremos. En este caso nos auxiliamos del lenguaje SQL y para eso voy a crear una variable, le voy a llamar a sí mismo SQL, pero puede llamarse como queramos, consulta, query, data, el nombre que usted quiera, pero lo hemos puesto así para relacionarlo con el lenguaje que vamos a estar utilizando. Como ustedes recordarán, para nosotros hacer consulta a una base de datos, utilizamos este estándar llamado SQL. Y en este caso decimos, vamos a poner en mayúscula para
mantener el formato, select, le voy a decir asterisco, from y el nombre de la tabla. En este caso la tabla se llama tiendas, está en nuestra base de datos. Según consultamos previamente, recordarán que nos fuimos a nuestro navegador y allí ubicamos en phpMyAdmin la tabla tiendas. Entonces ese mismo dato, esa misma información es la que vamos a estar dando. Se llama tiendas. Continuamos acá en nuestro editor y le decimos que queremos todos los datos de la tabla tiendas. Más adelante podemos especificar los campos que queremos. En este caso le vamos a decir que queremos todos los datos de la tabla tienda. Y voy a almacenar esa información en una variable llamada resultado, que va a ser igual a, y ahora que tenemos acá, recuerden que ya esto es un objeto de tipo PDO. Por tal razón yo puedo decir acá PDO connection y utilizar un método que ustedes pueden verificar en la documentación llamado query, el cual me permite enviarle al PDO o al objeto PDO una consulta SQL. En este caso, esta consulta ya la hemos almacenado, la hemos creado previamente en la variable SQL. En la variable SQL. Acá le vamos a decir que retorne el resultado. Entonces, recapitulando, tenemos nuestro método de conexión que retorna un objeto de tipo PDO. Luego hemos creado un método para que nos consulte o nos busque en la base de datos todas las tiendas que hay disponibles. Para eso, primero necesitamos conectarnos con el método que creamos previamente. Eso lo almacenamos temporalmente en esta variable. Preguntamos si esa variable es un objeto. Con eso garantizamos de que sí se conectó y de que me está devolviendo un objeto de tipo PDO. Si es así, entonces hemos construido una consulta SQL diciéndole, mira, yo quiero todos los registros de la tabla tiendas. Y almacénalo temporalmente, esa consulta, pónmela acá en la variable SQL. Luego, al objeto PDO que hemos creado con la conexión, le voy a mandar esa consulta. Y usamos el método query que internamente tiene encapsulado ese objeto. Le mando la consulta y almaceno el resultado temporalmente en esta variable, la cual retorno hacia afuera. En el caso de que no hay ninguna conexión, debemos asegurarnos de que variable resultado exista. Si no hay un objeto, entonces nos va a devolver un valor erróneo. Por tal razón, podemos inicializar esta variable por acá arriba para asegurarnos de que siempre tenga algún valor. Podemos decirle que es un arreglo vacío, le podemos decir, o le podemos decir que ese arreglo tiene no data, para cuando si encuentro ese mensaje en el retorno acá, ya yo sé de que no hubo conexión o que no encontró ninguna data. Estas son algunas de las formas que usted puede hacerlo. Mientras tanto, lo voy a dejar como un arreglo vacío. Lo puedo declarar como una variable de tipo null. Y ya fuera de ahí yo tomar decisión en base a eso. Listo. Tenemos nuestros dos métodos. Ahora nos falta probar y ver los datos que nos devuelve hacia afuera. Eso lo hemos hecho en un archivo separado llamado conexión. ¿Dónde voy a utilizar? Me voy a ir al index y es de allí donde voy a insertar este archivo y lo voy a utilizar y voy a pedir que se conecte. Recuerden que este archivo lo que tiene es una clase. Por tal razón, para poder utilizarlo debo crear los respectivos objetos. Vamos al index. Nos vamos al index y en la parte superior vamos a insertar ese archivo. Para eso estamos en nuestro bloque HTML. Recuerden que el archivo es .php para poder ser procesado en el servidor. Entonces aquí le podemos decir que lo que voy a escribir o insertar es PHP. Ya esta parte me la va a interpretar como PHP.
Y al igual que en otros lenguajes, le vamos a decir que queremos incluir un archivo que está almacenado en la carpeta BD y ese archivo se llama connection.php. Una vez incluimos ese archivo en este que se llama index, ya está disponible todo su contenido para ser utilizado. Y para eso yo acá puedo crear un objeto y ahí utilizarlo, pero vamos a crear el objeto precisamente donde lo necesitamos para que la lógica quede lo más cerca posible del objeto creado. Vamos al navegador para verificar. Cuando le damos acá al menú, si le damos a tienda, se va a este bloque que dice nuestra educación primero, y ahí vamos a hacer unos cambios. Ahí es que vamos a colocar a crear el objeto y a mostrar los registros que nos deben. Vamos a nuestro editor nueva vez y ubicamos esa parte que dice nuestra educación primero. Aquí está. A nivel de HTML, nuestra plantilla, aquí es donde deberíamos agregar la lógica de lo que queremos mostrar. Y para eso vamos a crear, tenemos acá, hemos creado un pequeño bloque PHP y ya todo lo que yo procese aquí desde PHP, el lenguaje de programación se va a encargar de su análisis. ¿Qué necesito aquí? Necesito crear un objeto para utilizar los métodos que tiene disponible esa clase. En este caso, a ese objeto le voy a llamar librería y va a ser igual a new db gestión librería, que es la clase que acabamos de insertar en nuestro archivo en la cabecera de este documento. Recuerden que esa fue la clase que creamos en este archivo y que una vez lo hemos insertado o incluido en el index, ya está disponible para yo crear objetos, para crear instancias de esa clase. Y es lo que acabamos de hacer. Hemos creado una instancia que se llama librería. A partir de ahí tenemos disponible todos los métodos que hayamos creado dentro de esa clase. Y recordarán que tenemos un método que se llama getTienda y le voy a decir tiendas. Va a ser igual a el objeto librería que acabamos de crear e invoco el método que se llama getTiendas. Listo. Ese objeto lo que va a hacer es a ejecutar la lógica que hayamos creado previamente en dicha clase. ¿Qué lógica hemos creado? Decíamos que ese objeto se va a conectar primero, va a asegurarse de que hubo una conexión, va a crear una consulta SQL, la va a mandar a ejecutar al servidor de base de datos a través de PDO, que el PDO es que se va a encargar de toda esa enmaraña de conectarse, el usuario, la clave, y el servidor de base de datos va a devolver unos registros, lo cual queremos que ese método lo devuelva hacia afuera. Como ese método nos va a devolver un conjunto de registros, lo hemos almacenado temporalmente ahí, que sabemos que son las tiendas. A manera de prueba podemos utilizar un var doom para ver el resultado de esa variable, la variable tiendas que acabamos de crear. Le damos a grabar, nos vamos a nuestro navegador, le damos a tienda, vamos a actualizar primero, actualizamos. Aquí nos da unas informaciones muy interesantes. Nos dice que la variable que está visualizando o que le dimos var doom es una variable de tipo PDO. Es un objeto de tipo PDO y internamente ese objeto como que ejecutó una consulta. Oh, pero mire qué consulta la que hemos creado. Se lee asterisco frontend. Eso me da como una idea de que hubo éxito y que trajo datos. Ahora bien, utilicé el var doom fue para ver las características de esta variable. Ahora yo quiero ver los datos que trae esa variable y vamos a ver eso de inmediato. Vamos a nuestro editor nueva vez y en nuestro editor allí tenemos, no necesitamos var doom, sino que eso era para verificar de que hubo éxito, de que devolvió un objeto. ¿Qué es lo que necesitamos?
La base de datos nos devolvió eso en formato de arreglo o una matriz de datos. Por tal razón necesitamos recorrer esa matriz de datos. Y para eso vamos a utilizar un for each que está disponible en este lenguaje de programación. En la mayoría de lenguajes de programación que manejan arreglos, hay una similar disponible. A veces tiene el mismo nombre, a veces tiene otro nombre. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Mira, necesitamos que tú recorras ese arreglo, porque ya yo sé que devolvió un array y queremos que lo recorra. Ahora bien, cada vez que tú recorras ese arreglo, por cada registro que tú encontraste, tú me lo vas a almacenar en la variable llamada registro. Ahora bien, dentro del for each, si vienen 5 registros, él lo va a recorrer 5 veces. Si vienen 20 registros, va a recorrer 20 veces. ¿Qué necesitamos? Imprimir en pantalla esos datos, esos registros. De manera temporal voy a utilizar un printr, que es una función de utilería que tenemos disponible en este lenguaje de programación que nos permite imprimir en pantalla un array, un arreglo, los valores de un arreglo. Entonces, como yo sé que por cada recorrido se va a almacenar de manera temporal en esta variable que le acabo de llamar registro, yo quiero que me lo imprime en pantalla. Vamos a ver el resultado de este cambio. Nos vamos a nuestro navegador, nueva vez, y en nuestro navegador vamos a actualizar. Y allí vemos, mire, que ahora nos salen datos que hemos recuperado desde la base de datos, valga la repetición. Si le damos, mire, ahí están, pero en formato de arreglo. Si nos vamos a phpMyAdmin, que es la base de datos, nos damos cuenta que el primer registro tiene un ID de tienda 7067 con sus respectivos datos y así sucesivamente. Si nos vamos acá, nos damos cuenta que efectivamente trae el ID de la tienda 7066, pero también trae el campo nombre de tienda, que también es un campo, mire, que está disponible acá en la base de datos. Nos trae todos los campos con sus respectivos valores, en un formato que no es amigable al usuario y que ahora nos vamos a encargar de transformarlo para que se vea elegantemente y de manera útil al usuario. Volvamos a nuestro editor. Bien, hemos utilizado dos funciones utilitarias que son para nosotros ir verificando los resultados. Ya sabemos que por cada recorrido que hace el for each dentro de esa matriz de datos que recibió de la base de datos, va a irla almacenando temporalmente acá los respectivos campos. Ahora necesito entonces yo hacer impresión de campos específicos, no todo lo que está saliendo ahí. Una vez acá, ahora no le vamos a decir que haga un printr, que es para imprimir arreglo, sino que vamos a decir, por ejemplo, mira, yo quiero que por cada registro tú me imprima un párrafo. Por ejemplo, le va a decir imprímeme. Voy a usar la función print. Le digo imprímeme una etiqueta P y dentro de esa etiqueta P yo necesito que me imprima de este arreglo. Para acceder a un valor de tipo array, le debemos de indicar el índice del elemento que queremos imprimir. Ahí le voy a decir que me imprima el nombre de la tienda, que es el nombre del campo en la base de datos. Imprímeme el nombre de la tienda. Acá debo concatenar con punto. Listo. Para cada tienda que tú encontraste, dése cuenta que tenemos múltiples campos. Sin embargo, hasta el momento en este listado nada más voy a mostrar el nombre de la tienda a manera de ejemplo. Ya más adelante usted coloca todos los campos que el cliente le pida o los requerimientos del proyecto. Volvemos a nuestro navegador. En el navegador actualizamos nuestra plantilla y mire ahora cómo salen los nombres, solo los nombres de la tienda
que están almacenados en esta base de datos, la cual nosotros ni los usuarios vamos a tener acceso desde la internet. Sin embargo, ya desde nuestra página web, si le dan a tienda, vamos a ver el listado de toda nuestra tienda. Claro está, lo acabo de imprimir dentro de una etiqueta P. Lo vamos a mejorar utilizando otro tipo de etiqueta que el framework Bootstrap nos lo permite mostrar más elegante. Esto a manera de ejemplo. Nos hemos conectado a la base de datos, hemos hecho una consulta, le hemos dicho a nuestro lenguaje de programación que lo muestre en formato HTML. Y para eso lo hicimos en nuestro editor de esta manera. Recapitulando, nos conectamos a través de este método, hicimos la consulta a través de este método, el cual devuelve el resultado hacia afuera, y acá estamos mostrando ese resultado de esos registros, mostrándolo a través de un for each. Lo estamos imprimiendo en formato HTML en nuestra página web. De esta manera hemos hecho una conexión y una consulta muy fácil y muy útil en el mundo web.